El día de hoy en Punto Muerto Noticias y tenemos a una gran personalidad, el señor Alberto Woolrich Ortiz. Pues quisiera que le platicaras a nuestro auditorio acerca de ti, porque muchos han escuchado de Woolrich, te han visto en periódicos, en la web, pero ¿quién eres tú? En realidad soy una persona dedicada al ejercicio de mi profesión, el cual adoro. Es una profesión que nos da la oportunidad de ayudar mucho a la gente y estoy dedicado en esto desde el año de 1965. En la actualidad soy el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México. Mira nada más. Situación que me honra mucho. Qué bueno, y es un gusto de verdad que nos hayas abierto las puertas de tu oficina para poder escuchar un poco de esta opinión que tienes acerca del proceso que va a presentarse en estos días a Aguirre, el caso que se está llevando en Guerrero acerca, bueno, de las cosas que ya en todo México se está moviendo, desde la desaparición de los estudiantes, las minas de oro, estos nexos con el crimen organizado y bueno, que a lo mejor no es exclusivo de un partido político, pero que en esta ocasión pues está volviendo el actor político de más renombre y del que se está pues mencionando infinidad de cosas, ¿no? Sobre todo asociando ahora ya a su hermano a crimen organizado, incluso a lavado de dinero. Quisiera que nos explicaras un poco acerca de la situación que se le está presentando en este momento legalmente. Mira, lamentablemente el gobernador Aguirre es el ejemplo de lo más nefasto que puede ser un gobernante, pertenezca al partido político que pertenezca. Lamentablemente aquí se centró en el señor Aguirre, si se le puede llamar señor, una serie de circunstancias de carácter político, jurídico y social que denigran mucho lo que puede ser nuestro Estado de Derecho. Pisoteó con su actuar, con su incorrecto actuar, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por sobre todo se pierde mucha credibilidad en nuestras autoridades. Ese es lo nefasto del régimen virreinal, si se le puede calificar así, del señor Sí, claro. Aguirre, ¿no? Está vinculado lamentablemente con todo tipo de organizaciones delictivas y con empresarios que también tienen mucho que desear en cuanto a su situación de honestidad y probidad en su cuestión profesional. Claro que sí, y es algo impresionante. Se estuvieron manejando algunos apellidos, algunos personajes también de la actividad empresarial de México, muy ligados a esto. Quiero darle un hincapié a algo que se ha dejado de lado y es esto acerca de las minas de oro en Guerrero. Sabemos que alrededor del país tenemos una explotación de minerales tremenda, ¿no? Pero exclusivamente en Guerrero hay algo que no se ha tomado en cuenta. Hay algo muy sórdido. Exactamente. Muy sórdido alrededor de la principal mina de oro de toda Latinoamérica. Creo que esta situación en verdad tiene que ser aclarada por la Procuraduría General de la República. Estimamos que el señor procurador tiene la obligación jurídica de adentrarse en este problema tan delicado, porque en el estado, en la mina concretamente del estado de Guerrero al que hacemos referencia, existe toda clase de explotación en contra de los trabajadores mineros, existe una serie de desviación de recursos de manera grave que está afectando la economía de la República y hay una serie de circunstancias de carácter sindical, inclusive se puede calificar así con los sindicatos de mineros, que requiere profundizar en mucho lo que está pasando verdaderamente en el Estado. Es grave todo lo que sucede. Esto se destapa a raíz de los muchachos, de los compañeros de normalistas, ¿no? Y al adentrarse en las investigaciones, bueno, se percata uno de los vínculos que tiene la delincuencia organizada con el que fuera presidente municipal de Iguala y con gentes muy ligadas al gobernador Aguirre. Creo que a Aguirre no solamente se le debe determinar una responsabilidad política, sino una responsabilidad jurídica, porque él sabía exactamente lo que estaba ocurriendo en el Estado. No se puede calificar de ignorantes el que no conociera los efectos de los vínculos con esta organización de criminales, ¿no? No es la primera vez que se habla de ello
Desde antes de que fuera gobernador se mencionaba que en Ometepec, que es el lugar que parece que del cual es oriundo, había ya vínculos de delincuencia organizada con la familia Aguirre. Y ahora nos viene a corroborar la actuación de la Procuraduría General de la República, que ha privado de la libertad con justa razón al hermano que estaba desviando, estaba lavando dinero. Y no es el único, son varios de los colaboradores muy cercanos al exgobernador y de los familiares más cercanos a él. Sí, claro, de hecho es algo lamentable que se le haya ligado a la familia o a este personaje Abarca, a los Beltrán Leiva, y que no pudiera ser así también con el gobernador, ¿verdad? Sería algo ilógico pensar que, digamos, en este apartado político que sería el municipal, no se pudiera ver también a un nivel o una escala mayor como lo es el gobierno. Ya lo está investigando la Procuraduría General de la República y hay una situación que afecta mucho a nuestra justicia. Y esto, si nos remitimos históricamente a lo que expuso San Agustín de Hipona, encontramos que aquí en el caso de Aguirre son muy aplicables las palabras de San Agustín, cuando refería que la única diferencia que existe entre una asociación de malhechores y una asociación de políticos es la justicia. Y en este caso, lamentablemente, ese político resultó un malhechor, un delincuente. ¿Por qué ponerse en manos de la justicia en este momento y no cuando se lo demandaban en el momento del descubrimiento de Abarca, de lo que había pasado con los muchachos de Ayotzinapa? ¿Por qué en este momento? Esas son situaciones políticas que lamentablemente tienen fricción con las cuestiones de justicia. Era obligación de la justicia en ese momento llamarlo a cuentas. En ese preciso instante que se habló de los vínculos con delincuencia organizada, era efectuar todos los trámites tendientes para desaforarlo, para meterlo a la cárcel, simplemente claro, respetando los protocolos constitucionales. Muy bien. Lo que hasta ahora se sabe, ¿qué se le puede imputar de lo que hasta ahora se conoce? Tráfico de influencias, lavado de dinero, desde luego que hay lavado de dinero, ya se están investigando algunas cuentas personales del exgobernador y sobre todo pues pudiera incurrir también en delincuencia organizada. ¿Qué pasa en Guerrero mientras todo esto está sucediendo? ¿Qué pasa en cuestión a lo mejor? En Guerrero tiene que entrar el gobierno, tanto federal, local como municipal, a hacer una depuración a fondo y resolver todos los problemas sociales que afectan, no de hoy, de siempre a ese estado. Es un estado que merece mayor atención, que merece mayor pulcritud en el manejo de las finanzas públicas, que merece más que nada políticos honestos, políticos gobernantes. El estado de Guerrero ha tenido excelentes gobernadores, como es el caso de don Javier Olea. Don Javier Olea Muñoz fue una de las gentes de más probidad que ha manejado el estado de Guerrero. Lamentablemente su mandato como gobernador fue muy corto, pero es una de las gentes que quisieron verdaderamente arreglar todos los problemas que afectan al estado. ¿Cuál es el mayor problema de Guerrero? Todos, desde educación, que es gravísima la cuestión de la educación en el estado de Guerrero, salud. Se requiere un sistema de salud que verdaderamente llegue a la población, al campesino, a la gente de la sierra, de la montaña, cuestión de una atención privilegiada. Son mexicanos que merecen la atención. Muy bien. ¿Quién puede dar la solución en esta acción? Los tres entes de gobierno, tanto el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobernador que tenga que pueda ser electo por el pueblo, y los presidentes de cada municipio. ¿En quién confiar para elegir a alguien que pudiera gobernar ahora en Guerrero? ¿A quién elegir? Si recordamos las palabras de Bernard Shaw, que a los políticos, como los pañales, hay que cambiarlos con mucha frecuencia. Confiar en gente honesta, confiar en empresarios honestos, buscar cuál de los políticos fuera la mejor selección, investigar previamente todos los antecedentes de esos políticos y confiar en que verdaderamente quieran a su estado, quieran a México y hagan una función en beneficio del pueblo, no en beneficio de sus bolsas y de sus talegas de dinero. Claro, que es algo que se está repitiendo en todo el país. Lamentablemente.
Y esto es grave. Sí. Es grave porque puede traer como consecuencia ya una situación de reclamo a nivel nacional. Y hay focos rojos que nos hacen ver que pudiera darse un movimiento armado. De hecho, este punto es importantísimo. ¿Qué pasa, o sea, en materia jurídica, en materia de seguridad, ¿qué es lo que sostiene ahorita Guerrero? O sea, ¿quién está procurando que todo esto funcione bien? Políticamente está Perdón, porque la gente que está viviendo, los que realmente lo están viviendo en carne propia, están con el deseo de levantarse porque es la única salida, sí, ¿no? No ven salida política. Exactamente. Y vemos niños que incluso se están metiendo metidos en marchas, en contingentes, levantándose Guerrero en armas. Es un estado muy especial de la República. Es un estado que siempre ha sido un estado muy bravo, muy, sobre todo muy inconforme con las cuestiones de carácter social en las que está viviendo. Es un estado que puede traer como consecuencia un levantamiento grande. Hay que recordar que en ese estado los movimientos armados que han surgido como protesta a situaciones de carácter social. Muy bien. ¿Hay alguna forma de, en cuestión judicial de seguridad, de no llegar al uso de la fuerza? Sí, desde luego, y esa forma es una forma que debe de ser aplicada no solo en el estado de Guerrero, sino en la totalidad de la República. Es haciendo valer nuestra Carta Suprema, nuestra Constitución General de la República, respetándolo, tanto gobernados como gobernantes, respetando los principios torales que trae esa Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Ella trajo como consecuencia el derramamiento de mucha sangre de muchos mexicanos. Ya no tenemos por qué seguir derramando sangre, simplemente obligar a la autoridad a que respete la letra de la ley y obligar al gobernado a acatar esa letra de la ley. Dejarnos de movimientos armados, dejarnos de situaciones y pedir las cosas como las requiere la Constitución, como las exige, como nos los pide nuestra Carta Suprema. ¿Cuál es la institución que podría respaldar este dicho? El abogado de la nación. Aquí la grave y la gran responsabilidad recae en el abogado de la República, que en este caso es el señor licenciado Jesús Murillo Caram. En él recae esta situación de obligar y de cumplir y hacer cumplir cabalmente la Constitución a todas las autoridades. ¿Cuáles han sido los 3 errores principales de Murillo Caram? Primero, haber aceptado una responsabilidad de una Procuraduría descompuesta, totalmente descompuesta, y haber confiado en ciertos funcionarios que todavía tienen la filosofía de que la Procuraduría va a funcionar con los sistemas corruptos de antaño. Ese es uno de los primordiales errores. Lo demás ha denotado una capacidad para resolver los problemas y un enorme deseo de hacer que se cumpla la letra de la ley. ¿Es posible que pudiera él reconstruir esa...? No, definitivamente no, si no cuenta con el apoyo de la sociedad civil, si no cuenta con el apoyo de los colegios de abogados, si no cuenta con el apoyo de la gente decente de esta república, no va a poder hacer nada. Y va a ser un triste papel como lo hicieron en su momento anteriores procuradores, que prometieron más que de lo que pudieron cumplir. Muy bien. ¿Cuál sería la solución oportuna en este momento? Obligar a acatar la letra. Eso es primordial, resolviendo todos los problemas sociales y jurídicos y dejando a un lado los sistemas de corrupción que tanto han dañado a nuestra república. Esos sistemas de corrupción tendríamos que empezar primero por los sistemas de corrupción dentro del ámbito de procuración e impartición de justicia, para tener jueces honestos, ministerios públicos cabales, magistrados y ministros decentes. Quiero hacerte una pregunta, Alberto, hablando de ese asunto. Para ti, ¿qué opinión tienes acerca de que en materia de justicia ciertos, digámoslo así, actores jurídicos estén ganando a la par del presidente de la República? Pues tendría que criticarse esa situación.
tomar el pensamiento de grandes ministros de antaño, como lo fue don Salvador Mondragón Guerra, que el sueldo de los señores ministros de la Corte, el sueldo de los señores jueces, debe ser equiparable o igual al de los mexicanos. El caso del señor ministro Mondragón Guerra es un caso de excepción. Es un ministro que a la fecha cuenta con 105 años de edad y no percibe por voluntad propia lo que la Corte le paga a los ministros de recurso. Él ha referido y nos ha referido a muchos colegios de abogados que él le pagó la Corte con el orgullo de servir a México y no tiene por qué seguir obteniendo beneficios económicos cuando ya no está trabajando. Eso se llama dignidad, se llama calidad humana, se llama entereza de un mexicano, de un gran mexicano. Yo creo que debemos seguir el ejemplo, muchos ministros deben seguir el ejemplo de esta situación, que se finiquiten esos fondos de retiro tan extraordinarios. Yo sé que esto va a levantar mucha ámpula, pero no tenemos por qué estar sosteniendo a unas gentes que a lo mejor no hicieron el papel cabal que deberían de haber cumplido. Sé que mucha gente alrededor del país nos van a estar viendo. Sabemos que lo que hablamos acerca de Guerrero no es un asunto particular, es un asunto que se repite, que ha estado ahorita en el ojo del huracán. Es importante, ¿no?, mencionarlo como un buen ejemplo. Entonces hay muchos puntos que corregir, demasiados puntos que corregir. Y todos tenemos la obligación de poner nuestro grano de arena para hacer un México mejor. Muy bien, o sea, desde nuestra trinchera empezar a trabajar todos. ¿Cómo lograríamos evitar la corrupción? Porque sabemos que esto es algo de día al día, ¿no? Como dijo en una ocasión y en una entrevista con un prestigiado periodista, el señor Nazar, con huevos. Si no se actúa con energía, con cabalidad, no se va a poder. Y vamos a seguir sometidos al yugo de los corruptos. Muy bien. Entonces, buscar la cabalidad y la perfección, eso sería... Exclusivamente. Muy bien. Exclusivamente. Quisiera que nos dieras un mensaje. Me gustaría muchísimo que pudieras dar un mensaje a la gente y incluso si pudiéramos también dirigirnos a los ministros y a todas las entidades que están ahorita en este caso específico de Guerrero. Algo que pudieras compartirles. México no merece la justicia que padece. México tiene que cambiar radicalmente, debemos exigir ese cambio radical y combatiendo frontalmente esos fenómenos que tanto afectan a nuestra república. El fenómeno de la corrupción lamentablemente está destrozando las entrañas de nuestra patria. Tenemos que dar fin a ello. Ese sería el mensaje. Muy bien, Alberto, pues te agradezco mucho. Es una entrevista pequeña pero muy nutrida, es una opinión muy fuerte. Agradezco que nos hayas permitido estar contigo. Ojalá se vuelva a repetir. Y para Punto Muerto Noticias, Omar Caballero, al lado de una gran persona, Alberto Gurrich Ortiz. Gracias.